Y vamos a desarrollar el siguiente problema. ¿Ok? Tengo que estar pendiente de esto. Ajá, fíjense. Voy a trabajar el problema de dos alambres. El libro de Usuario, principio de mantenimiento de Usuario. Por favor, y el de la Olivares también pueden descargarlo de manera puntual. Es seco y mantenimiento. Entonces voy a trabajar este problema de dos alambres y cuando ustedes vean exactamente Más sólido. eh, ya va. Michael y Michael tienen el micrófono abierto, ¿ok? Hola Michael, ¿me escucha? Léanse también el concepto de la... Listo, profe, ya lo pago. Bueno, fíjense, vale, gracias. Fíjense, lo que estamos hablando ahorita. Me enredé aquí con esta broma de él. Miren, ajá, este problema de dos alambres es sencillo, pero quiero, quiero dejar claro cómo es el problema, porque uno puede pensar, oye, se ve que es sencillo, pero tiene su dificultad. Esto es un problema tipo examen que a mí me llamó mucho la atención, porque si bien es sencillo, muchas veces si uno no tiene claro cómo es el problema, puede, puede dar vueltas y no resolverlo, pues. Imagínense que ustedes tienen dos alambres, un alambre así, que se ubica a una distancia R de otro alambre, pero miren cómo está el alambre. El alambre está así. Y a su vez, ese alambre que está de manera vertical se ubica a una distancia D del punto P. Vamos a pensar que el punto P está aquí. Entonces, también conocemos la distancia del primer alambre. Vamos a colocar aquí alambre 1, alambre 2. Esa distancia L es conocida. Entonces, como ustedes pueden apreciar allí, L es igual a R más D. Si las direcciones de las corrientes son así y así, esta sería I1 y esta sería I2. La pregunta es, ¿cuánto vale el campo magnético en el punto P? ¿Ok? Entonces, se supone que esos dos alambres tienen longitud infinita. Entonces, aquí, colocando estos puntos, nos va a indicar que son alambres muy largos. Imagínense como si fueran dos vigas esas de construcción muy grandes, pues, muy largas. Mucho más largas en comparación del radio de la viga, pues, o sea, una viga es simplemente un elemento cuya longitud es mucho mayor que el área. ¿Cuál área? El área de la sección transversal. Es decir, esto que ustedes tienen acá. ¿Okay? Entonces son alambres infinitos, de longitud infinita. Ahora bien, nosotros sabemos de el cálculo utilizando Biot-Savart y de la ley de Ampère, que el campo magnético de un alambre infinito se escribe así: mu sub 0 por I entre 2 pi,
Vamos a ponerle aquí A. Entonces, esa A, muchachos, vendría siendo así. Fíjense, este es el alambre, el cual transporta una corriente eléctrica, una intensidad de corriente, y el punto de observación se encuentra aquí. Entonces, ese punto P está acá. Y ese punto P está separado de ese alambre una distancia A. Dense cuenta que allí tienen que mu sub 0 por I entre 2 pi A me va a dar precisamente el campo magnético de ese alambre sobre ese punto P. Ahora bien, dense cuenta de una situación. Si bien un alambre está acostado, el otro está de pie. ¿Qué puedes concluir de allí? Bueno, puedes concluir lo siguiente, que la dirección de ambos campos no es la misma. Repito, la dirección de ambos campos magnéticos no es la misma. Es decir, tú deberías tener, por tanto, como mínimo dos componentes diferentes que actúan sobre ese punto P. Entonces, hay que tener presente allí que el campo magnético del alambre 1 va en una dirección y el campo magnético del otro alambre va en otra dirección. No, hay una superposición porque se suman los dos campos, pero uno, por ejemplo, puede ir en I, el otro puede ir en J o puede ir en K o JK. Pero lo que sí no va a ocurrir es que un campo magnético va en la dirección de I y el otro campo magnético también va en I. No, eso no es posible. No va a ser posible. ¿Sí? Entonces, para eso es importante tener presente el sistema de coordenadas. Repito, en un problema físico, como le dije a los estudiantes del grupo de Física 2, no solamente nos interesa la magnitud, sino las unidades. También nos interesa dónde colocamos nuestro sistema de referencia y nuestro sistema de coordenadas, y a partir de los resultados obtenidos debemos verificar si va en correspondencia con la teoría o no. Entonces aquí lo que nos hace falta es nuestro sistema de coordenadas. Yo podría fijarlo así. ¿Ok? Entonces podría decir esto. Bueno, yo podría decir que saliendo del pizarrón es en I positivo o va en I negativo. Entonces, aquí lo importante va a ser esto. Miren. Esta va a ser la dirección I, esta va a ser la dirección J y esta va a ser la dirección K. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que reconocer? En el primer alambre está haciendo esto. Ya, vamos a colocarlo mejor con otro color. El primer alambre está haciendo esto. ¿Por qué estoy dibujando líneas circulares? Porque esas líneas circulares me están demostrando que el campo magnético está abrazando a la corriente, al alambre. ¿Ok? Vamos a hacer aquí una pequeña modificación. En el caso del segundo alambre, observen que aquí está el alambre y esto que ustedes tienen acá representa entonces cómo el campo magnético está abrazando al alambre. Si la corriente va en esta dirección indicada por el color rojo, entonces el campo magnético son líneas circulares que abrazan a ese alambre. Y también ocurre lo mismo con este alambre que tienen aquí. La modificación que voy a hacer acá es la siguiente. Vamos a cambiar acá por esto. Vamos a mostrar mejor que sea en la
en la dirección correspondiente, ¿ok? Aquí voy a colocar I, aquí voy a colocar J, y aquí voy a colocar K. ¿Ok? Vamos con el primer alambre. El primer alambre, muchachos, y el segundo alambre. En el caso del primer alambre, ok, en el caso del primer alambre, debo indicar lo siguiente. B es igual a mu sub 0 por I entre 2pi. Pero fíjense, vamos a comenzar primero con la intensidad de corriente. Aquí sería I1. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué distancia hay desde donde está ubicado el primer alambre hacia el punto P? Repito, ¿cuál es la distancia que hay desde el primer alambre hasta el punto P? ¿Cuál sería la distancia que debo colocar aquí abajo? R más D, ¿no? R más D, que es L, ¿verdad? Entonces aquí debería ir L, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué dirección debería llevar el campo magnético? Hay una dirección que no nos sirve para describir el campo magnético 1 y es precisamente la dirección en I. ¿Por qué no puede ser en I o en I negativo? Porque la dirección I e I negativo corresponde nada más a la corriente. Y la corriente está siendo abrazada por el campo magnético. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser la dirección del campo magnético? J. ¿En J o K? J. J, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué en J? Porque fíjense que el alambre, el campo magnético está girando alrededor de I, pero el otro, la forma como con el micrófono que está por ahí abierto, ¿ok? Moca con eso. Vamos a ver acá. Si esto que tienen ustedes aquí, y así se va a dibujar mejor. Si esto es I, entonces ustedes pueden observar acá que puede ocurrir lo siguiente. O es J o es K. Ahora, para que el campo magnético esté dirigido en J, ¿qué deberíamos nosotros apreciar? Deberíamos apreciar lo siguiente. Primero, ¿qué él hace esto? ¿Qué él hace esto? Vamos a ver acá. Ese campo magnético que ustedes tienen aquí está subiendo en J, está moviéndose en J o sube y baja en K. Miren el círculo nada más. El círculo que ustedes tienen acá es esto, es un zoom. Es un zoom. Sería exactamente en J o en K. ¿Qué creen ustedes? Estoy hablando del 1. ¿Qué me dicen ustedes? Véanlo de esta forma. Acuérdense que cuando hacen rotaciones, por ejemplo, cuando quieres ir de J a K y de J a K, en teoría estás en sentido antihorario. Entonces, en sentido antihorario,
tú deberías obtener, por tanto, incrementos de ángulo, y eso se entiende, por tanto, rotaciones positivas. En cambio, cuando vas de J a K, vas en sentido horario, por tanto, deberías ir entonces con las componentes negativas. Entonces, cuando vas de J a K, debes generarme, entonces es el menos I. Entonces les pregunto aquí, si esa rotación va de derecha a izquierda, ¿estás entrando o saliendo del pizarrón? ¿Aló, me están escuchando? Ajá, les pregunto. Observen que el alambre está yendo hacia ustedes, ¿ok? Y el pulgar lo que hace es enrollarme y mostrar que el campo magnético es este, ¿ok? Entonces tienes K menos K, J y menos J. Les pregunto, el campo magnético, ¿cómo está girando o cómo debe girar para que la corriente vaya hacia allá? Si la dirección de la corriente es en menos I, les pregunto, el campo magnético, ¿cómo debe, en qué dirección va? ¿En K menos K, J o menos J? No se imaginan nada al respecto. A ver, César, ¿por qué piensas que es J menos J? A ver. Ajá, entrando, ok. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. No. La corriente va en sentido distinto al campo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el campo magnético va abrazando a la corriente. ¿Ok? Si te pones a pensar, el campo magnético está oscilando entre K, J, menos K y J. ¿Sí? Porque lo que está haciendo es, en un momento está en K, en otro momento está en J, en otro está en menos J, en otro está en menos K. ¿Sí? Pero para el fin práctico del problema, ¿está en K o en J? Pregunto. Yo les voy a colocar acá una idea, porque creo que no se está entendiendo bien lo que estoy preguntando. Vamos a colocar aquí, ya les voy a mostrar, este es el de Figueroa, pero quiero que vean qué es lo que hace Figueroa allí. Vamos a dejar de compartir acá, vámonos para acá. Vamos a buscar ese problema del alambre para que ustedes vean qué hace él allí, porque en función de lo que él haga, vamos a nosotros a presentar ese problema. Vamos a buscarlo aquí. A ver si no está aquí en el capítulo 2. Creo que está en el 2. Ajá, vamos a ver si está aquí. Ajá. Ahí dice, campo magnético B en la bisectriz de un segmento recto. Observen
Están viendo están viendo el dibujo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Okay. Campo magnético en la bisectriz de un alambre recto. Observen que ese alambre que ustedes tienen aquí, este alambre que está acá, bueno, no puedo rayar porque es una imagen. Bueno, no puedo. Este alambre es el mismo que planteé, pero que está de pie. El alambre que yo tengo está acostado. Entonces, si ustedes rotan 90 grados en la dirección de Y, entonces van a ver que el alambre es este mismo y Y está apuntando hacia nosotros, Y positivo. Es decir, que el problema que estoy resolviendo del primer alambre es el mismo que yo tengo allí. Entonces, observen que el campo magnético está en Y, el punto Y, ¿sí? Si nosotros hacemos los correspondientes cálculos, fíjense, aquí tengo la misma corriente I que va entrando, bueno, aquí lo está fijando positivo, o sea, en la dirección del alambre, nosotros lo estamos tomando en sentido contrario, ¿ok? Pero fíjense que Y estaría acostado, aquí sería menos I, aquí sería I, la corriente va desde I hasta menos I, y al efectuar el cálculo se observa que el campo magnético está apuntando es en K, es decir, en Z, no en J. ¿Ok? En J se ubica, es el punto de observación. Sin embargo, el campo magnético cuando entra y sale a ese punto P, está entrando o saliendo, pero es en la dirección de K. Es decir, el campo magnético en este problema lo que está haciendo es esto. ¿Ok? Si mi alambre está así y mi punto de observación está acá, entonces lo que estoy haciendo es esto. ¿Me explico? Entonces entra y sale, pero está restringido, es a K o a menos K. ¿Ok? Entonces ese círculo lo puedes hacer más grande y J no te interesa. A ti te interesa, en tal caso, es K o menos K. Entonces, si yo reflexiono respecto a lo que describe Figueroa, o realmente si uno puede demostrar el cálculo, ¿qué significa trabajarlo en esta dirección? Me voy a dar cuenta que el campo magnético que yo tengo acá debe ser o en Z o en menos Z. En el problema que yo tengo planteado aquí es en Z. ¿Por qué? Porque la dirección de X hacia donde se mueve la corriente va de la negativa a la positiva. Nosotros, en cambio, es lo contrario. Fíjense que aquí va de la parte positiva hacia la parte negativa. Es decir, la corriente entra al papel. Por tanto, tu campo magnético no es en J o en menos J, es en la dirección de K. ¿Pero cuál K? K negativo. ¿Sí? Entonces no es J ni menos J, es en K, porque es un vector que es perpendicular al plano que forman I y J, y además las líneas de campo entran, el círculo hace esto, sube acá, baja y sale de K. O sea, sale del punto y se mueve en menos K. Entonces, nuestro campo magnético, si describe esta característica, iría entonces en menos K. ¿Ok?
Entonces ya tenemos el primero de los dos. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si la corriente va dirigido en K y mi punto de observación está en J, les pregunto, ¿el campo magnético del alambre 2 en qué dirección va? Aquí hacemos lo mismo. Fíjense, sería mu sub 0 por I2 entre 2pi. Sin embargo, la distancia sería desde aquí hasta acá, ¿verdad? Entonces es de... Ahora, ¿qué dirección coloco aquí? Para el segundo alambre. Es la misma K y menos K. En J. ¿Estás seguro que es en J, John Iker? Fíjense que en el primer alambre, vean muy bien, en el primer alambre el punto de observación está en J, pero el campo magnético estaba en K o en menos K. Ahora, observen que el alambre está dirigido es en K. Si el punto de observación sigue estando en J, les pregunto, ¿el campo magnético en qué dirección va? Roten este alambre 90 grados ahora respecto a X y van a pasar de esta forma a esta. Van a pasar de aquí a esta. Sí, es perpendicular, pero ahora el alambre, miren ahora cómo queda. Aquí está el segundo alambre. Aquí está el punto D. Aquí está D. Aquí está el punto P. El campo magnético hace esto, ¿verdad? Miren qué hace ahora. Si este es K y este es J y este es I, les pregunto, ¿el campo magnético va en J o va en I? Miren el círculo. El círculo hace esto. Les pregunto, ¿va en J o va en I? ¿Y qué signo tendría en tal caso? Este es el punto P. El campo magnético no hace esto. Si el campo magnético hace eso, ¿en verdad está en la dirección de J? ¿O está en la dirección de I? Iría de I a menos I. No pasaría por J. J es el punto de observación. J no me interesa. Para serles sincero, no me interesa J. J es donde está ubicado el punto P. Observen que en el caso del primer caso, en la primera situación, el alambre estaba dirigido en menos I. Entonces el campo magnético estaba en K, menos K. Ahora, aquí es al revés. El alambre está dirigido ¿cómo les digo? En K. Entonces, las líneas de fuerza o de campo hacen esto. Ellas entran y salen. Por tanto, debe ir en la dirección de I. No, I no.
menos I no, en la dirección de I. ¿Por qué? Porque en este caso ocurre todo lo contrario del anterior. ¿Por qué? Porque si aquí iba, recuerden el primer caso era así, iba en menos I, y este es el punto P, entonces el campo hace esto. Aquí ocurre todo lo contrario. El campo está en K. Esto vendría siendo la corriente, ojo. Este es el punto P. Y fíjense que el campo iría en I. ¿Por qué está haciendo esto? Miren. ¿Me explico? Ella entra y sale. O sea, cuando sale del pizarrón coincide con esta dirección. En cambio, en el de aquí, cuando ella hace su círculo y entra y hace esto, entonces ese campo iría hacia abajo. ¿Se entiende la idea? Entonces, ese campo entra y cuando viene hacia nosotros es la dirección que a mí me interesa. Entonces, esa dirección de salida coincide con I positivo. ¿Ok? Entonces, ese campo magnético en 2 es mu sub 0 por I2 en la dirección de I positivo entre 2pi d. Entonces, nuestro campo magnético total es mu sub 0 entre 2pi. Y aquí hay que tener cuidado porque nosotros no sabemos cuánto vale I1, I2 y cuánto vale R y D. Por tanto, debemos hacer esto. Miren, aquí iría I2 en la dirección de I entre D. Menos I1 en la dirección de K entre R más D, que en este caso sería L. ¿Ok? Entonces, ese vendría siendo el campo magnético sobre el punto P. Ahora, nosotros, según esa característica que tenemos allí, podríamos obtener un campo magnético nulo. La respuesta es no. En cuanto a la forma vectorial, no es posible porque tanto los vectores I y K son perpendiculares entre sí. Entonces, la única manera de poder obtener un campo magnético nulo sobre el punto P, si un alambre está acostado y el otro de pie, es que no transporten corriente eléctrica. Es decir, I1 y I2 sean cero. ¿Sí? Entonces, si I1 e I2 son cero, claramente el campo magnético sobre el punto P es cero. Porque no se genera campo magnético lógicamente. Ahora, si los dos alambres estuviesen acostados o de pie, entonces tú podrías pensar, allí podría darse el caso en que el campo magnético sea cero, a pesar de que existan I1 e I2, sí. Entonces tendríamos que buscar cuál es la relación entre D y L, de manera que al yo sustituirlo en esa expresión de campo magnético me dé cero. Pero deben estar los dos alambres en la misma situación, es decir, o los dos acostados o los dos de pie. Entonces, los problemas a los cuales nosotros estamos más acostumbrados son estos: un alambre así y el otro alambre así, o un alambre así y el otro alambre así, es decir, que transporten corrientes antiparalelas. Entonces tú podrías calcular de allí el campo magnético sobre un punto que está acá o la fuerza de atracción magnética entre ambos alambres. Entonces, como discutimos la vez anterior, cuando los dos alambres, las dos corrientes llevan la misma dirección, entonces hay atracción. Cuando los dos alambres tienen corrientes antiparalelas, por tanto,
hay una fuerza de repulsión. Y también puedes calcular entonces el campo magnético de este alambre sobre este punto y de este alambre sobre este punto, con la misma situación descrita. Entonces, si en esta situación nos dio en menos K, en este nos da en K positivo. ¿Ok? Entonces, si quisiera discutir para este alambre y para este alambre el problema anterior, sabiendo que este es J y este es K y este es I, entonces esta corriente iría en menos I y esta corriente va en I. Es caer en la lengua de mi mamá. ¡No joda! Muchachos, apaguen el micrófono. Fíjense que aquí tendríamos nuevamente la situación descrita. B1 más B2 aquí estaría el punto P, ¿cierto? Entonces, ya vimos para el primer problema que este me daba mu sub 0 por I entre 2πL en la dirección de menos K, este sería corriente 1, más mu sub 0 por I2 entre 2pi d, y como el alambre está acostado, entonces coincide en la misma dirección de este, pero sería la positiva, entonces este es en K. Aquí sí es posible encontrar una relación para que el campo magnético sea nulo en el punto P, a pesar de que I1 e I2 sean distintas de cero. ¿Por qué? Porque si ese campo magnético yo quiero que sea cero en el punto P, ¿qué debe ocurrir acá? Que B1 más B2 sea cero. Entonces eso implica que mu sub 0 por I1, aquí sería negativo, entre 2πL es igual, este menos, fíjense, este menos que está acá, bueno, este que estaba positivo pasa para el otro lado negativo, entonces me quedaría menos mu sub 0 por I2 no puede ir en el mismo sentido, porque una cantidad debe ser positiva y la otra debe ser negativa, ¿ok? Para que se anulen. Por ejemplo, 3 menos 3 es 0. Aquí el valor que me dé debe ser de signo contrario a este, ¿ok? Aquí entre 2pi, eso es importante tenerlo presente. Observen que mu sub 0 se va con mu sub 0, 2pi se va con 2pi, el signo menos se va con el signo menos, y aquí está lo que les comenté. Debe existir una relación entre la corriente 1 y la corriente 2. ¿Ok? Y con esta relación de corrientes y de longitudes de separación entre los alambres y el punto P, es donde yo puedo determinar si el campo magnético se anula en el punto P. Entonces necesitaría cuánto vale I1, cuánto vale I2, cuánto vale R, cuánto vale D. Y con esa relación yo puedo determinar entonces que el campo magnético es cero en el punto P. ¿Sí? Bueno, muchachos, ya no me queda tiempo, me queda menos de un minuto. Termino la sesión del día de hoy con este ejercicio primero y después con otro para aclarar las dudas. Estén pendientes del Classroom para cuando yo coloque los videos y de los materiales complementarios.